Hola Adriana, Hola, Carlos, ¿qué tal? aquí ¿Cómo estamos estás? por esta primera entrevista. Entonces vamos a realizar una serie de entrevistas para un nivel de conocimiento esotérico básico. También luego seguirán entrevistas para un nivel de conocimiento esotérico intermedio y avanzado. Entonces vamos poquito a poco para que la gente sepa de qué estamos hablando, qué estamos haciendo y por qué. Y empezamos con esta primera entrevista que es para una persona que se está acercando ahora a este mundo, que no sabe nada o a lo mejor está empezando a aprender algo y vamos a hablar de un tema básico, que es esto de qué es la hipnosis. Entonces, Muy bien. Adriana, a ti te dejo la palabra porque sé que has recolectado algunas dudas y preguntas que en el grupo Facebook que tenemos siempre han surgido y van surgiendo, sobre todo por gente que va entrando, entonces que se presenta y que se está acercando ahora a este mundo y has, sobre todo, ordenado esto de forma que se pueda hablar de esto de forma sistemática, clara, sencilla, para que todo el mundo lo entienda. A ti la palabra. Sí, es muy básico. Primero platícanos, para la gente que mejor recién llega a ti, ve un video, pero le queda la duda y no tiene la idea bien. ¿Qué es esto de la hipnosis regresiva? ¿Cómo funciona? Bien, hay que saber que la hipnosis no es nada de lo que puede parecer. Es que esta palabra hipnosis ha empezado a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, en el inconsciente colectivo se ha quedado como una palabra muy misteriosa, la hipnosis. ¿Qué pasa? Se pierde el control. Alguien te puede controlar. Ves cosas raras. ¿Dónde estamos? No. Vamos a quitar estas dudas. Vamos a derrumbar este mito. La hipnosis no es nada más que un estado de la mente natural. Digamos que el estado de la mente que está en una fase intermedia entre la persona cuando está despierta y la persona cuando está dormida, ahí podemos decir que estamos en un estado de hipnosis, o sea, donde sea la parte subliminal que la parte consciente están activas. Y entonces toda la información que puede recibir la parte subliminal puede llegar al consciente y entonces se puede alcanzar esta información que normalmente está allí escondida y no tenemos acceso tan fácil. Sí, porque normalmente está muy conocida, creen que es como la de Chow, que vas a perder la conciencia y vas a despertar y no vas a saber ni qué pasó, pero todo lo contrario, siempre estás despierto. Y como aclaración, esto también no tiene que ver con la clínica, ¿verdad? Como han conocido por psicólogos. No, además yo no soy médico, no quiero ni serlo porque no es mi vocación, aunque desde pequeño me hubiera gustado mucho ser cirujano, pero no tanto por la medicina en sí, sino para hacer algo muy delicado y importante y de alta responsabilidad, pero no es mi vocación. Entonces, esta no es hipnosis médica, clínica o como quieras llamarla. Esta es una hipnosis esotérica. Esotérico, o sea, que está fuera de lo que es físico, de lo que podemos ver y sentir con nuestros cinco sentidos físicos. Lo que la ciencia no puede demostrar porque se basa sobre la física. Estamos afuera del mundo físico. Entonces, esa es la hipnosis esotérica. Lo que el subliminal, la información que el subliminal puede tener acceso, no puede tener la parte racional. Nuestra mente, que utilizamos todos los días para hacer cosas, donde se aplica más en lo físico. Entonces, cuando hay comunicación bastante más fluida entre estas dos partes de la mente, podemos acceder racionalmente a información que normalmente está como escondida. Esto es lo bonito de la hipnosis y allí trabajamos. Es como una herramienta, es como abrir una puerta a ese lado, como echar una mirada a lo que hay detrás del telón. Todo lo que no podemos comprender a veces en el plano físico,
detrás a veces hay una causa y es como que donde te da la oportunidad de entrar y indagar, averiguar, ¿no? Exacto. Y además, cuando la gente dice, bueno, y si no me voy a acordar nada, ¿qué pasa? Que he perdido la conciencia. No, la conciencia no se va a perder nunca. Se puede perder en otras Y, ocasiones, como con drogas pesantes, por ejemplo, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Es como cuando tú sueñas y luego cuando despiertas no te acuerdas del sueño. A ver, no ha pasado nada, simplemente no te acuerdas. Entonces puede pasar que después de una hipnosis no te acuerdes de algo, de una parte de la sesión o de toda la sesión, pero no pasa nada, es algo natural y normal. y aparte, bueno, si a alguien le llega a pasar a eso, tú las tienes grabadas, ¿no? Él puede volver a acceder a su información y saber qué es lo que sucedió. Claro, nosotros grabamos siempre, por seguridad, de todas las partes. Luego, una persona puede decidir si publicarla por internet o no, su sesión, pero eso ya es secundario. Se graba por seguridad. Cada persona puede tener su sesión y saber exactamente lo que ha pasado. Siempre. Y toda persona puede, es apto para hacerse una hipnosis, porque a veces hay quienes hacen directas y otras se ve que con un soporte. Mm. Aquí hablamos de susceptibilidad hipnótica. ¿Qué es? Es la capacidad que tiene una persona de entrar en ese estado hipnótico. Y no todos tenemos esta capacidad desarrollada de la misma forma. Hay gente que tiene más capacidad, gente que menos. Hay gente que tiene más susceptibilidad y gente que menos. ¿De qué depende esto? Lo primero es genética. Diría la más grande parte es genética. Es como una persona dice, bueno, yo soy muy gordo y no puedo adelgazar con todo que hago mucho deporte, que cuido mucho la alimentación, ¿vale? Porque es que tu genética te está diciendo, pues hay que tener este peso. Entonces estás luchando contra tu genética, aunque lo hagas con todos los medios posibles. Otra persona puede ser súper delgada, aunque coma de todo. Y por cuanto quiera engordar, no puede, porque su genética le dice, no, este es tu peso forma, y punto. Puedes hacer algo, engordar o adelgazar un poco dentro de unos límites, pero lo gordo lo hace tu genética. Entonces en hipnosis es lo mismo. Que tú entres en hipnosis o no entres depende primero de tu genética. Luego hay otros factores. Luego puedes hasta entrenarte para lograr más posibilidad de entrar en hipnosis. Puede haber también causas esotéricas que te permiten o menos de entrar en hipnosis, pero esto ya es una menor parte. Lo primero es la genética. Entonces, hay Okay. personas que entran, personas que no, personas que entran más o menos profundamente, profundos en hipnosis. Y allí, según su susceptibilidad hipnótica, decidimos qué tipo de sesión de hipnosis hacer. Para que cada persona pueda saber si es susceptible o no, en tu página tienes colgados dos tests, pero veo que uno es corto y otro largo. ¿Qué diferencias hay en esos? Es un test. Son dos tests de inducción. ¿Qué significa? Escuchando este audio, ese test, una persona puede entrar en hipnosis o no, dependiendo de su capacidad, su genética. Hay un test corto y uno largo. En principio no había el corto, bueno, tampoco había el largo, había el test de inducción. Solo que luego Ujú. puse el test corto y entonces el otro se convirtió en largo, obviamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente es la duración de la inducción. En una dura menos y se habla menos, simplemente se cuenta. En este caso lo que tengo es de 10 a 1. Claro, se cuenta pero también con una secuencia, un ritmo, una forma de modular la voz, una forma de modular también dependiendo de qué número ya estás en la inducción y sirve para relajar, porque cuanto más te relajas, cuanto más te vas acercando a este nivel que te lleva del estar despierto a que estás dormido. Entonces, cuanto más te acerca que te relajas, cuanto más esta puerta del subliminal se abre. Me voy a relajar. Entonces, es un test que sirve solo para relajarse. No tiene ningún tipo de sugestión. Y ya veremos Pero por qué. con este pueden saber si se la hacen directa o con soporte telepático. Con bastante probabilidad, pero no es un test
efectivo al 100%. ¿Mm? Sobre todo porque una persona puede estar más susceptible a la hipnosis dependiendo de la situación en que se encuentra. O sea, si está mal, si está bien, si está estresada, si está relajada, esto ya, pues en el momento no es el apto o sí. Y también el hecho que estás escuchando una grabación es una cosa, estando allí con una persona, una inteligencia que sabes que de algún momento te puede guiar cuando tú le contestes en algunas preguntas. Esto puede o relajar porque te da más seguridad, o poner más nervioso porque estás como en una situación que donde no puedes mantener la calma. Entonces cada uno reacciona como quiere. Entonces cada situación puede darte una más o menos buena susceptibilidad hipnótica. Entonces sí, se puede determinar, pero hay un margen de error que es humano, es normal. Y por ejemplo, ¿qué pasa si una persona dice, yo la quiero hacer directa, yo lo quiero experimentar por mí, hace el test y él considera que sí, pero a la mera hora, no sé, pasa algo, los nervios, etcétera, y resulta que no conecta, que no puede. En ese momento, ¿qué sucede? ¿Se reasigna o qué pasa? No, depende. Hay varias formas de hacer hipnosis. Una persona que no entra en hipnosis, que tiene mucha dificultad de entrar o que tiene una hipnosis superficial, puede tener acceso a ese servicio, digamos así, a través de una tercera persona que tiene una alta susceptibilidad hipnótica. Nosotros tenemos operadores de soporte que son personas que tienen una alta susceptibilidad hipnótica y además están muy entrenadas porque hacen ese trabajo constantemente y desde hace tiempo. Pero puede ser también cualquier persona que tenga esta buena, óptima susceptibilidad hipnótica, que puede ser hasta un pariente o un amigo o el que sea. Entonces, según los datos según los resultados del test de inducción, ya podemos saber más o menos si podemos hacer una sesión directamente con el cliente, si hacer una sesión a través de una tercera persona, así dicha de soporte o vulgarmente llamada telépata. He visto, por ejemplo, en algún caso que al parecer tiene que ser mayores de edad, ¿no? O si es un menor de edad, ya utilizan un telépata directa, no puede entrar y con autorización. Sí, no, pueden entrar. Además, los niños y los adolescentes tienen normalmente una susceptibilidad mucho más alta que los adultos, porque tienen una mente mucho más abierta y mucho más elástica. Lo que pasa es que dependiendo de la situación es preferible siempre que lo haga una persona mayor, pero puede también hacer una persona menor, claro, con todas las autorizaciones de los autores, de los padres, de los que sean y eso. Pero claro, si tenemos que, por ejemplo, trabajar sobre unos niños pequeños, siempre es preferible que se haga a través de una persona de soporte, que en ambiente hipnótico telepáticamente o mentalmente, si queréis, se conecta con la persona, con su situación energética, y si la persona en ambiente hipnótico se lo permite, se puede trabajar tranquilamente. Entonces, hay muchas opciones. De todas formas, cuando una persona decide de reservar una sesión y contacta con nosotros, ya empezamos una comunicación con nosotros. Cada persona tiene un tutor que le explica, una persona que lo atiende, una persona que lo sigue en todas las fases del proceso hasta la reserva. Entonces, toda la fase del test de inducción, de los resultados, de cómo examinarlo, de cómo dar los puntos de referencia en una sesión, cuáles son los puntos a tocar, cuáles problemas se entienden solucionar en ambiente hipnótico. Entonces, hay todo un proceso antes de la reserva y cada persona está perfectamente atendida por un tutor en su propio idioma, porque claro, trabajamos en varios idiomas y cada vez Y más. siempre, y siempre es por Skype, ¿verdad? Es el método que utilizan. Nosotros trabajamos por internet, es una revolución en el campo de la hipnosis. En principio, cuando empecé, fui uno de los primeros a publicar sesiones por internet, a hacerlas por internet y a publicarlas. Recibí muchas críticas porque era imposible mentalmente pensar el concepto de hacer esto por hipnosis y publicar por internet era un concepto absurdo por entonces y lo más viejos, quiero decir, las personas no de nuestra generación, sino que Que
más adultas y que hacen ese trabajo desde hace mucho tiempo y que empezaron mucho antes, para ellos es algo absurdo y muchos no digieren esta idea. Pero bueno, aparte de esto, sí, lo hacemos por internet. A veces yo las he hecho y, ¿por qué no? Podría hacerlo algunas veces presencialmente cuando se organizan algunos eventos, pero es muy raro. Pero normalmente se hace por internet. Entonces, esto da muchas ventajas. Primero porque una persona se puede ahorrar muchísimo dinero, no tiene por qué viajar, no tiene por qué alojar fuera, no tiene por qué gastarse el dinero por estar unos días fuera para tener una sesión de hipnosis de poco tiempo, relativamente de poco tiempo. Además, va a estar en la comodidad de su hogar, en su cama, en su sofá, tranquilamente, entonces es muy cómodo. Basta solo un ordenador que tenemos todos, una conexión a internet que ya tenemos todos y voilà, y unos cascos con micrófono. Entonces esto realmente es una gran ventaja y no tiene ninguna diferencia con hacerla presencial o hacerla por internet. Bueno, miento. Hay una diferencia. Que no hay toque físico. El toque físico puede amplificar una reacción. Puede amplificar el resultado de una instrucción en hipnosis. Si yo toco la frente, si yo toco el cuerpo, en la temperatura de los cuerpos que están muy cercanos y hasta el aliento cuando se habla, son informaciones que la parte subliminal recibe. Entonces puede potenciar un poquito esta comunicación entre las dos partes, pero el resultado es igual. O sea, es simplemente una pequeña diferencia que no cambia el resultado para nada. Sí, porque realmente lo que se hace es entrar en un estado donde conectas con el otro lado. Entonces eso lo puedes hacer en cualquier parte. No se ocupa precisamente estar frente a la persona que te haga la sesión. Y sí es muy interesante porque ya te ahorras muchísimas cosas. Y más o menos, ¿cuál es el tiempo que dura una sesión, independiente sea directa o telepática? El tiempo, claro, es muy relativo, porque dependiendo de la susceptibilidad hipnótica de una persona, la información puede llegar de forma más rápida o menos, o más distorsionada que otros. Entonces, esto seguramente puede variar la duración de una sesión. También está a la capacidad y a la experiencia del operador de hipnosis entender rápidamente qué tipo de susceptibilidad tiene esta persona para saber qué estrategia utilizar para que toda la sesión se haga en su tiempo optimal. ¿Mm? Normalmente, la mente humana, dentro de la hora de actividad, tiene una performance bastante alta. Tiene su oxígeno, sus azúcares que le permiten físicamente a la parte física del cerebro de poder mantener este trabajo. Después ya se va cansando poquito a poco y va perdiendo esta capacidad. Tener una sesión de hipnosis que supera las 2 horas normalmente ya va a ser hasta contraproducente. Ya no se puede más, la información llega muy lenta, muy distorsionada, se fatiga mucho el físico, el cuerpo y también del operador, claro, son dos mentes que trabajan. Es como leer un libro o escuchar con detenimiento una clase, digamos, empeñativa, como por ejemplo en la universidad. Entonces, después de una hora y media, se siente esta necesidad de pausar, de tener una pausa, de descansar, de oxigenar la mente, el cuerpo, la sangre. Es normal. Entonces, en hipnosis es lo mismo. Para obtener lo máximo de los resultados hay que trabajar dentro de este límite que, digamos, una hora mediamente va bien para todos. Hay gente que dura un poquito más, que resiste un poquito más, gente que menos, pero estamos ahí. Y además este tiempo depende de qué tipo de hipnosis estás haciendo, si es muy pesada, si menos, qué tipo de situación estás enfrentándote. Entonces, eso es muy variable. Pero sesiones que duran mucho tiempo no son muy productivas. Antes mis sesiones duraban más que ahora. Y me di cuenta que era un error. Sí. Era un error. Y además, el hecho de que las técnicas, la metodología, las estrategias que tenemos ahora no son las de 4 o 5 años atrás. Son mucho más evolucionadas, son más estudiadas, más elaboradas, más experienciadas. Y ahora lo mismo que podíamos obtener antes con X de tiempo, ahora ese tiempo está mucho más reducido. Es como un coche de carrera, un carro de carrera,
que cuanto más potente es, cuanto menos tarda en hacer su giro. Entonces, también ahí se ve la capacidad del operador. Sí, es verdad, la susceptibilidad hipnótica, la capacidad que te da la persona de poder hacer su sesión, pero también el operador. Cuanto más sabe rentabilizar la energía y el tiempo en una sesión, porque cuanto más sabe manejarla y dominarla, mejor es. Entonces, otra cosa que está mal interpretada es la duración de la sesión, que cuanto más, mejor. No, todo lo contrario. Entiendo que hay gente que tiene mucha curiosidad, mucha hambre de saber y quiere que una sesión no termine nunca, pero hay límites físicos y tenemos que Sí. adaptarnos a eso. Y tu método Grifasi, porque mucha gente escucha ya una forma específica que tú tienes de llevar a cabo las sesiones. ¿En qué consiste o qué pautas siguen? El método, bueno, para decirlo en dos palabras, para que se entienda que la persona que se está acercando a la hipnosis simplemente es un método donde en ambiente hipnótico se utiliza exclusivamente para solucionar el problema la voluntad del cliente mismo, de la persona misma. No se usan otras cosas o terceras entidades o cosas. Antes de hablar de esto, a lo mejor sería necesario explicar exactamente de qué estamos hablando. Hablo de entidad, a lo mejor alguien no lo puede entender. En ambiente hipnótico, hemos ya dicho que tenemos acceso a una información que normalmente no tenemos. Ese acceso no lo tenemos. Entonces, podemos ver las cosas como si estuviéramos soñando. Muy surrealistas. ¿Dónde estamos? En el ambiente hipnótico. ¿Dónde estamos? En un ambiente que no es lo físico. Estamos, decimos así, en etérico, en astral, o sea, algo esotérico que no es físico. Ahí se puede encontrar la causa de algunos problemas que nos afectan en nuestra vida diaria. Lo vamos a ver en lo esotérico. Por eso no somos médicos, porque vamos en lo esotérico, no trabajamos en lo físico. Entonces, en esta dimensión podemos encontrar otros seres que pueden ser humanos como nosotros, pero que ya no tienen cuerpo físico, porque estaban muertos, fallecidos. Pero también encontramos los vivos, porque nosotros tenemos una parte etérica muy activa. Yo puedo contactar contigo en hipnosis y verte en ambiente hipnótico energéticamente, pero eres tú. Y hay una interacción entre los dos. Entonces, vivos y muertos, para así decirlo. Y no solo humanos. Porque en la Tierra sí hay humanos y animales, pero fuera de la Tierra también hay otros seres que no son los de la Tierra. Y tenemos varias especies, varias razas de especies diferentes. Y todas estas especies pueden a lo mejor causarte algún problema o no, pero todo esto lo trabajamos en el ambiente hipnótico, donde lo vemos, como en un sueño. Tenemos una puerta abierta más, tenemos este sexto sentido que se activa. Trabajamos donde los ojos físicos no pueden ver. Esta es la hipnosis. Entonces el método que utilizamos es hacer el trabajo por nosotros mismos y no lo hacemos, no permitimos que lo haga una tercera entidad o una tercera inteligencia. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque en este ambiente también puede haber engaños y pensar de hacer una cosa o estar interactuando con un ser mientras estamos haciendo otra cosa. Y esto puede perjudicarnos. Y tercero, porque si el problema no lo solucionas tú, el problema tuyo no lo puede solucionar nada. Si alguien parece que lo soluciona es porque tú le cediste tu poder en estas dimensiones no físicas. Entonces siempre tú es que lo realizas, pero hay una contaminación, hay un tercero que se mete. Y esta parte que está tocada por ese tercero es la parte que te falta a ti, porque la cediste. Y hasta que esta parte no esté al 100% tuya, hasta que esto no lo arregles tú por completo, el problema no está solucionado al 100%. Entonces, por seguridad y por tener una tendencia del 100% de los resultados, utilizamos esta metodología. Muy interesante toda esa información y todo lo que podemos descubrir en ese otro lado. Por ejemplo, una persona que hace una sesión porque tiene ciertas dudas, un problema que no entiende de dónde, que busca
una solución médica y ni siquiera saben, no le encuentran una razón o psicológica, etcétera, hace una sesión y queda todo solucionado o cuántas sesiones necesitaría. Con este método, normalmente debe de bastar una sola sesión, porque cuando se cierra la sesión ya se ha cerrado el ciclo. A veces, dependiendo de la sesión, pero son casos muy raros, se prefiere dividirla en dos, pero son casos muy raros, a mí me han pasado muy pocas veces. Si con este método se necesitan más sesiones, simplemente significa que algo no está funcionando. Entonces, yo a veces sí he hecho más de una sesión por el mismo problema y parece que cada sesión no bastaba. Es porque simplemente no se ha buscado, no se ha encontrado la causa esotérica o, o la persona con la que se trabaja en hipnosis no ha entendido el mecanismo del problema, entonces no lo puede solucionar y no lo solucionas. Y hasta que no entienda su parte subliminal, el por qué ha caído en ese problema, no lo puede solucionar. Entonces yo te hago una sesión, cierro un ciclo que te sirve como herramienta para que tú puedas entender lo que te ha pasado, parte subliminal, y te lo solucionas. Pero si por una razón u otra tú no lo has entendido, tú como parte subliminal, entonces el problema se va a repetir. Te falta esta información, te falta este entendimiento, te falta esta inteligencia para manejar esta información. Entonces, hay que decir que normalmente, casi siempre, basta una sola sesión. Pero esto no significa que con una sola sesión tú solucionas. Hay personas que solucionan totalmente, personas que solucionan parcialmente, personas que no solucionan. Esto no depende de la sesión en sí, no depende de la metodología, digamos, depende de cómo la persona haya utilizado la sesión a nivel subliminal. Esto es lo único que da resultados. Luego sí, una sesión puede ser bien o mal dirigida. Esto sí puede influenciar el resultado. Pero lo máximo lo hace la persona con su entendimiento. Y posterior a la sesión, en el proceso de metabolización, ¿hay un tiempo exacto para que se empiece la persona a ver los cambios? Bien, hablamos de tiempos de metabolización. Para quien no sabe de qué estamos Ujú. hablando, es que dependiendo siempre de la situación, dependiendo de la persona, de la genética, de muchas cosas, de muchos factores, después de una sesión, los resultados, que sean parciales, totales, tardan o pueden tardar un tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque en el mundo físico, para que una causa esotérica haya sido eliminada o modificada en el ambiente etérico, astral, digamos esotérico, para entenderlo todo, para comprenderlos todos del otro lado, cuando se tiene que procesar en lo físico, donde la energía es mucho más densa, la materia es una energía muy densa, todo se mueve con más lentitud, se necesita más fuerza, más tiempo, más desgaste de energía, más todo, porque es una concentración de energía fuerte hasta que se consolida en materia, imagínate, en lo físico como es la cosa. Entonces, los resultados se tienen que metabolizar en la dimensión física, que es donde nosotros vivimos con este cuerpo, y ahí los tiempos se pueden alargar. Me supongo que también depende de la situación, ¿no? Creo yo, sácame de la duda, como que es más fácil que se metabolicen pronto en tiempo más cercano todo lo referente a lo sutil que lo físico. Claro, O en lo sea, por sutil sutil. se puede solucionar todo hasta en el mismo instante que lo entiendes. En lo Ujú, físico es como una herida. Tú te hieres, sí. bien, ahora sí, vas a sanar, pero necesitas un tiempo. Y hasta se te puede quedar una cicatriz, una marca, pero ya es como si no estuviera nada. Pero claro, en lo sutil tú te puedes herir, pero puedes como sanar esta herida en un tiempo cero. El tiempo ya es muy relativo. En lo físico no, estamos en una línea temporal donde tenemos que adaptarnos todos en base a las leyes físicas. Así es.
¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo esto de la hipnosis? Ya varios años, ¿no? Creo que en internet ya voy por los 5 años, creo. Sí. 5 años. Ujú. Y si has crecido porque iniciaste solo y ahora ya tienes todo un equipo. Sí, bueno, empecé por hobby, simplemente. No porque no lo tenía en serio, pero no tenía pensado hacerlo. Luego, pero toda la situación me empujó a hacerlo y a transformarlo de forma profesional. Entonces ya me puse las pilas, como se suele decir, y entonces empecé a organizarme y a desarrollar un método, a protocolarlo, a ponerme a regla con todo, con las leyes de todos los países, con también colaboradores que trabajan en varios países, cada uno con sus roles. Hemos traducido las sesiones y seguimos traduciendo las sesiones en varios idiomas, poniendo primero subtítulos en las sesiones ya hechas y luego, cuando empiezan a llegar solicitudes de sesiones en estos otros idiomas, y empezamos ya a realizarlas con traducción simultánea o paralela. Y así vamos creciendo. Yo ahora mismo estoy trabajando en italiano, en español, en inglés, estoy empezando ya con inglés directamente, francés, polaco, rumano, ruso, ucraino, ahora entra el japonés, uh, ya ni me acuerdo, pero hay otras también. Bastantes ya. Eh, Muy Portugués, interesante. alemán, Sí, oye, van entrando, están entrando alemán. ya, sí, sí. Sí, de repente veo alguna sesión o un idioma nuevo y digo, ay, qué padre, ya para que más gente tenga la posibilidad de hacer esto. Ujú. Y por ejemplo, si una persona quiere reservar una sesión, ¿cuál es el proceso? ¿Te contacta en la página, por Facebook? ¿Cómo es el proceso más rápido para contactar? Obviamente, trabajando por internet es normal que trabajemos muy fuerte con las redes sociales. Entonces la gente nos puede contactar por correo electrónico, por las redes sociales más em, fuertes en todo el mundo. Entonces sí, por Facebook, por YouTube, por Twitter. Cuando empieza a mandar el primer mensaje, ya nos contactamos con ellos, nos ponemos en contacto con esta persona y ya vamos informándole, vamos explicándole cosas hasta llegar luego a la reserva final. Y luego puede siempre por internet reservar en su propio en el calendario y, y hacerlo todo por internet en su casa sin ningún problema. Y el día que está la sesión reservada, pues nos ponemos allí, la hacemos y ya, se acabó. Siempre veo en el grupo que les especifican que y revisen su bandeja de correo no deseado, ¿no? Porque te mandan un correo y parece que nunca les llega. Es que tenemos, obviamente, ya en todo el mundo un sistema de anti-spam. O sea, hay muchos correos que llegan en la bandeja de correo no deseados. Porque, Ujú. lastimamente, hay robots, hay software que producen correos automáticos y envían a las direcciones de correo que se encuentran un poquito por la red. Y esto molesta, porque esto da publicidad o sobre todo es phishing, o sea, son correos malos, son correos que pueden llevar a ser fraudados por personas, por hackers que quieren, por ejemplo, entrar en cuentas personales y hasta hacer perder mucho dinero a mucha gente con varias metodologías, no solo entrar en cuentas directamente y poder hacer operaciones, sino que también construir una idea, construir algo donde la persona se empieza a involucrarse en algunas situaciones donde se ve, donde piensa comprar cosas, donde piensa invertir algo y al final está perdiendo solo su dinero porque hay gente que luego desaparece. Entonces, para evitar todo esto, ya en Internet hay sistemas, filtros anti-spam. Pero claro, son ordenadores, son software que lo deciden, no son personas. Entonces, a veces un correo puede entrar en una bandeja de correo no deseado, en spam, y tú no lo vas a ver. Lo vas a ver solo si entras en esta carpeta, en esta bandeja.
Entonces nosotros decimos siempre, vale, te contestamos, pero revisa tu bandeja de correo no deseado o spam, porque allí puede estar nuestra respuesta. Si no la ves, seguramente está allí. Entonces sí, revisarla. Muy interesante toda la información. No sé si quieras agregar algo más dentro de lo básico, que es, hay todavía muchísimo más información, podríamos hablar por horas, Sí. pero lo básico yo creo que es esto, ¿no? Lo básico es esto. No voy a decir nada más porque sería mucha y demasiada información y que a mucho podía costar entender. O hasta rechazar, porque se la estás dando todo demasiado todo de una vez y no la puede digerir, no la entiende. Lo que quiero decir es que es la hipnosis, es un Claro. estado natural que se puede acceder, se reproduce ese estado entre la persona que está despierta y la persona que está dormida. Ahí tenemos acceso a bastante información y se puede descubrir la causa de un problema que te afecta en la vida diaria, que viene de la parte no física, que llamamos esotérico. Entonces en YouTube hay muchísimas sesiones, la gente puede empezar a ver sesiones. Y aunque le cueste ver muchas sesiones y meterse en esto para entender exactamente lo que está pasando, pero siempre puede preguntar. Tenemos un sitio internet además, aparte de los grupos de Facebook, donde hay mucha gente que pregunta, contesta, a veces contesto yo, o a veces mis colaboradores, pero ya en nuestro sitio internet estamos poniendo mucha información escrita y muchos vídeos como este, que estamos empezando ya a crear playlist, como he dicho antes en principio, para básicos, para intermedios y para avanzados en conocimientos esotéricos, y vamos ya por esta línea. Ya. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, y esperamos más información como esta, para que Sí, nos sigas ahí aclarando dudas y sí, compartiendo tu conocimiento. sí. Vamos a producir otros vídeos muy pronto, en los próximos días, que van por tema. Hoy era muy de entrada, muy de introducción, que es la hipnosis y cómo la trabajamos. Los próximos temas van a ser más específicos y para conocimientos básicos por ahora, y luego seguiremos también con intermedios y avanzados. Gracias, Adriana. Un saludo Gracias, desde, Carlos, a ti, desde España por ahora, desde Europa. desde México. Chao. Bye.